Buenas, hoy vamos a ver la progresión desde la sentadilla profunda hasta el overhead squat. La idea de esta secuencia es que ustedes puedan mejorar las posiciones, que tengan más control y más comodidad sobre todas estas posturas. Está con nosotros Blas, que me va a ayudar nuevamente con toda esta progresión de ejercicios. Vamos a utilizar dos discos y pueden utilizar un bastón en el caso que sea necesario. Ahora vamos a ver por qué. La primera posición que van a tomar es talones arriba de los discos. Obviamente esto es desde principiantes hasta avanzados, pero todos pueden encontrar en cualquiera de estas posiciones desde la progresión algo que les sirva. Luego de posicionar los talones arriba del disco, vamos a ir hacia abajo. Vamos a utilizar los codos para llevar las rodillas en rotación externa, o vamos a utilizar los antebrazos para llevar las rodillas en rotación externa, apoyar los antebrazos, porque nos va a permitir estar un poquito más erguidos y generar un poquito más de retracción escapular en este movimiento. Una vez que se sientan cómodos en esta posición, por lo menos unos 20-30 segundos, que ya no sientan presión en la articulación de la rodilla o la cadera. ¿Por qué no nombro el tobillo? Porque en esta posición, con el talón elevado, el tobillo va a estar un poco más suelto para poder moverse mejor. La idea de esta primera postura es que la persona desarrolle más movilidad en la articulación de la rodilla, que a veces puede estar restringida, y más movilidad en flexión y en rotación externa de la articulación de la cadera. Si tenemos eso y logramos una buena extensión del tronco y un control escapular, vamos a tener una buena primera postura para que la persona desarrolle movimientos de sentadilla o los despegues luego de acá. La segunda posición que vamos a hacer, vamos a necesitar otro disco. Este disco nos va a dar un poquito de carga. Primero dejarlo abajo, ¿sí? Nos va a dar un poquito de carga como para que el peso nos ayude a bajar en la profundidad de nuestra sentadilla. Nos va a dar un poquito de mejor balance y vamos a poder utilizar con los codos semiflexionados esta carga para generar un poquito más de rotación externa en la cadera. Siempre recordando que vamos a mantener la retracción escapular y la alineación de la columna para levantar. De los miembros inferiores no cambió nada. A partir de acá vamos a hacer un poco más de hincapié en lo que es la parte media superior del tronco y en los hombros y la posición de la cabeza. La tercera posición sería llevar el disco por detrás de la cabeza, donde vamos a tener un apoyo a mitad de altura y un apoyo a mitad de la columna dorsal. Puedes agarrar un poquito más abajo el disco. Eso es. ¿Sí? Y buscar un poquito de rotación externa en los hombros y abducción. Eso también nos va a dar un poco más de activación en las escápulas. Y estos dos apoyos que tenemos en la parte media de la espalda y en la parte media posterior de la cabeza, nos va a dar una especie de sensación de extensión, o sea, nos va a fortalecer la necesidad del cuerpo de extenderse en contra de esa resistencia que estamos teniendo a esa altura. Una vez llegada a esta posición, lo mismo, unos 20-30 segundos, entre 4 y 5 series estaría bueno que lo puedan soportar para pasar a la próxima. Igualmente se lo pueden ir variando a necesidad de ustedes y a comodidad. Vamos a utilizar la cuarta posición. En el caso de Blas, vamos a utilizar un bastón porque él está volviendo de una lesión de hombro, está con un poco de molestias. Entonces, el ancho que él debería sostener con el disco para hacer su overhead squat, lo vamos a abrir un poco y le vamos a permitir esa toma con el bastón, esa toma amplia de hombros con el bastón que él no tendría con el disco. Vamos a pasar a la posición de overhead squat. En el caso que no tuvieran ustedes ninguna lesión o dificultad para realizar este ejercicio, lo que harían sería sostener el disco o sostener el bastón con una postura un poco más cerrada, así, con una toma un poco más cerrada, con un grip de lo que podría ser su jerk o su push press, les diría yo, como para que sea más adaptable al resto de los ejercicios. Muy bien, una vez terminada esta postura, sería el overhead, vamos a pasar a quitar el disco o a ponernos a los lados del disco. Si ustedes son levantadores altos, que tienen miembros largos, estaría bueno que usen el ancho del disco para tener como un indicador de cuál sería el óptimo, digámoslo de alguna manera, del ancho de pisada que tendrían que utilizar. Pero la pisada también puede variar de una persona a otra, de las características y de la capacidad elástica que tenga cada uno. Vamos a utilizar con Blas los talones a los laterales y un poco por delante del disco, y vamos a volver a la primera posición donde buscamos
la máxima flexión y rotación externa de caderas, la máxima flexión de las rodillas, y vamos a estar haciendo un poco más de hincapié, ya que bajamos los talones del disco, de lo que es la flexión dorsal en los tobillos, ¿sí? Y en esta posición vamos a estimular lo mismo, la extensión de la columna, la rotación externa utilizando los codos o los antebrazos y la posición erguida. Una vez que terminamos esta posición, porque ya dominamos esta posición, mejor dicho, vamos a pasar a utilizar el disco. Mantenemos la misma postura, generamos un poquito más de flexión profunda utilizando el peso y utilizando los codos y los antebrazos siempre vamos a sostener esa posición de rotación externa de las rodillas. Una vez dominada en esta posición, como ustedes están de lateral, pueden ver que está bien alineado. Vamos a pasar a la tercera, que ya es un poco más complicada, ¿sí? Donde vamos a estar estimulando esa extensión de tronco, por lo cual a él ya lo incita a llevar la cadera en extensión y va a ser un poco más difícil de sostener. A medida vayan dominando este gesto, ya van a poder dejarse caer en la posición de sentadilla profunda y van a tener un poco de rebote en lo que sería ese rebote que se da en la sentadilla o en el clean o en el snatch cuando ustedes reciben el peso de la carga. Y por último, y ya dominada esta postura, vamos a pasar al overhead squat, ya habiendo trabajado sobre la dorsiflexión, la capacidad de rebote y flexión profunda de las rodillas, la capacidad de rebote y flexión profunda de las caderas, la alineación del tronco y la extensión de las dorsales, vamos a poder tener una mejor alineación del tronco con los miembros superiores. Lo mismo acá, voy a hacer la aclaración de nuevo, vamos a sostener el bastón porque él está volviendo con una lesión de hombro, pero lo ideal sería que lo puedan ir cerrando hasta llegar a una postura de jerk o de push press. Y una vez que se sientan cómodos en esa posición, ya no deberían tener ningún problema para mover correctamente las cargas. Espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo.